Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: «Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen». El funcionario le respondió: «Señor, baja antes que mi hijo se muera». «Vuelve a tu casa, tu hijo vive», le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. «Ayer, a la 1:00 p.m, se le fue la fiebre», le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive», y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este Evangelio nos encontramos a Jesús, que comienza refiriendo la hostilidad y el rechazo que ha encontrado en Jerusalén. No creen en Él, ni en su obra, ni en su palabra. En cambio, en Caná de Galilea lo acogen con gozo. Conocían su fama. También nos dice que había allí un funcionario real, un hombre con poder, un hombre pagano que no pertenecía al pueblo de los judíos, un hombre necesitado como cualquiera de nosotros. Este hombre tenía a su hijo enfermo. Tal vez por su necesidad, tal vez por su angustia, tal vez por su amor de padre, hace que vaya al encuentro de Jesús, del cual había escuchado hablar. Y cuando lo encuentra, le suplica. La súplica es la actitud humilde del hombre que experimenta sus límites y que reconoce que no todo está en sus manos. La súplica es el modo en el cual también nos abrimos a Dios y a su poder. Jesús no niega su intervención, pero reprocha y nos reprocha también a todos nosotros que para creer siempre estamos pidiendo signos y prodigios. La salvación no viene por los signos y prodigios, sino por la fe en la palabra de Dios. El Evangelio nos dice que el funcionario creyó en la palabra y se puso en camino. La fe siempre es dinámica, nos moviliza, nos anima, nos pone en camino. La verdadera fe no nos deja estáticos. La fe no exige ver signos y prodigios, sino que sabe entender el significado de aquel signo que es la palabra, descubriendo lo que dice, quién lo dice y por qué lo dice. La palabra del Señor para el funcionario real, que sabe acogerla, se transforma en certeza de vida. Vivir significa creer en la palabra. La palabra da vida y a quienes la reciben los hace hijos de Dios. En este tiempo que nos toca vivir, podemos preguntarnos: ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Por necesidad o por fe? Abramos nuestro corazón a Dios, confiemos en su palabra,
y pidámosle que renueve en nosotros el don de la fe. Estos días de cuarentena que nos toca vivir pueden ser una buena oportunidad para leer y reflexionar la palabra de Dios. Nos bendice, acompaña y protege Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.